La madrugada del 22 de noviembre, yo personalmente di la orden más dolorosa de mi carrera: detener a 7 hombres que llevaban el uniforme del Estado mexicano. Hombres que juraron proteger a un alcalde valiente y que en lugar de eso lo entregaron al crimen organizado como cordero al matadero. 7 escoltas, 7 traidores, 7 cómplices del asesinato más cobarde que he visto en mis más de 2 décadas combatiendo al narco. Y te voy a decir algo que necesitas entender desde este momento. Esto no fue una falla del sistema. Fue el sistema mismo convertido en arma por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Suscríbete al canal si quieres seguir cada uno de mis operativos contra el crimen organizado, porque lo que voy a revelarte hoy va a cambiar para siempre la forma en que ves a las instituciones de seguridad en México. Déjame llevarte a esa noche, del 1 de noviembre. Carlos Manso caminaba en el Festival de Velas de Uruapan, rodeado de familias, de música, del olor a copal y flores de muerto. Tenía 14 guardaespaldas, 14 hombres armados que supuestamente vigilaban cada rincón. Yo revisé personalmente las grabaciones de seguridad cuadro por cuadro, y lo que vi me hizo golpear la mesa con rabia. Cuando el sicario sacó su pistola y disparó 6 veces contra el alcalde, esos escoltas no reaccionaron, no corrieron hacia el atacante, no cubrieron a Manso, no hicieron absolutamente nada. Pasaron 10 segundos completos antes de que alguno moviera un dedo. 10 segundos en un ataque que duró 15. Y cuando finalmente reaccionaron, no fueron ellos quienes detuvieron al asesino, fueron los civiles desarmados, la gente común que tuvo más valor que los supuestos profesionales de la seguridad. ¿Sabes qué me dijo mi equipo de análisis forense cuando terminaron de revisar cada segundo del video? Me dijeron: secretario, esto no fue incompetencia, fue complicidad. Uno de los escoltas giró la cabeza cuando sonaron los disparos, pero no hacia el atacante, giró hacia la multitud. Otro dio un paso hacia atrás, alejándose del peligro en lugar de enfrentarlo. Un tercero permaneció inmóvil con las manos en los bolsillos mientras su protegido se desangraba en el suelo. Eso no es miedo, eso es traición planificada. Y yo no iba a permitir que quedara impune. Esa misma noche activé el protocolo más agresivo de mi gestión. Ordené investigar a cada uno de esos 14 escoltas como posibles cómplices del crimen. Y lo que encontramos en las primeras 48 horas confirmó mis peores sospechas. 7 de ellos desaparecieron inmediatamente después del atentado. Apagaron sus radios, desconectaron sus teléfonos, se esfumaron como fantasmas. Cuando mis equipos tácticos localizaron sus domicilios, 5 estaban completamente vacíos, evacuados con anticipación. Ahí supe que no estábamos persiguiendo a cobardes que huyeron por miedo, estábamos tras operadores infiltrados que cumplieron su misión y se replegaron según el plan. ¿Consideras que estos hombres simplemente huyeron por pánico? ¿O crees que sabían exactamente lo que iba a suceder esa noche y fueron cómplices activos del asesinato? En los próximos minutos te voy a revelar evidencia que ni siquiera los medios nacionales se han atrevido a publicar, porque lo que descubrimos en las casas de estos traidores conecta directamente con los operadores más altos del CJNG. El 22 de noviembre al amanecer, yo coordiné personalmente desde el Centro Nacional de Inteligencia el operativo de captura más importante de este caso. 7 ubicaciones, 7 equipos tácticos, todos moviéndose simultáneamente. No hubo conferencias de prensa previas, no hubo filtraciones, porque he aprendido en esta guerra que cada minuto cuenta y cada palabra filtrada puede costar vidas. Mis elementos entraron con órdenes claras: detener, asegurar evidencia y traer a estos traidores vivos para que respondan ante la justicia. En la colonia La Magdalena capturamos a Abelino Girat. Este hombre ya tenía antecedentes de violencia familiar, había agredido a su pareja identificándose como seguridad del alcalde, y su caso fue cerrado de forma sospechosamente rápida. Cuando mis agentes revisaron su domicilio, encontraron algo que me confirmó lo que ya sabía: 2 sobres sellados con cinta negra, cada uno con 30,000 pesos en billetes consecutivos. La fecha en los sobres: 3 días antes del asesinato, y debajo de uno de ellos, una hoja doblada con las siglas CJNG escritas a mano. Ese dinero no era su salario, era el precio de su traición. En la zona de San Pedro detuvimos a otro de los desaparecidos. En su casa hallamos una mochila con compartimentos ocultos. Cuando la abrimos encontramos una radio de comunicación militar, un chip internacional y algo que me heló la sangre: una credencial clonada de la Guardia Nacional con un nombre falso. Crucé ese nombre inmediatamente con nuestras bases de datos y apareció vinculado a un operativo que yo mismo coordiné meses atrás contra una célula del CJNG en Aguililla. Este hombre no era un escolta mal capacitado, era un infiltrado profesional del crimen organizado. Pero lo que encontramos en la tercera detención me demostró que esto fue una operación militar perfectamente coordinada, un calendario marcado a mano con fechas clave. Evento 1, riesgo alto, fase luz, desconexión. El 1 de noviembre, día del ataque a Manso, estaba subrayado en tinta roja con una sola palabra: ejecución. Cuando vi eso, llamé inmediatamente a mi equipo de inteligencia y les dije: esto no fue una célula actuando sola, hay una estructura de mando detrás. Vamos por todos.
¿Estás de acuerdo con que hombres que juraron defender al Estado se vendan al mejor postor y conviertan su uniforme en disfraz para el crimen organizado? Pronto entenderás por qué esta infiltración no es un caso aislado de Uruapan, sino una estrategia nacional del CJNG, que yo estoy determinado a desmantelar, sin importar qué tan arriba lleguen las complicidades. Durante los interrogatorios, los detenidos intentaron mantener versiones contradictorias. Uno me dijo que no vio al agresor, otro que no le dio tiempo de reaccionar, un tercero que pensó que era una broma. Pero cuando los enfrenté con las grabaciones, con los mensajes de texto recuperados de sus teléfonos, con los depósitos bancarios en sus cuentas, el silencio se volvió confesión. Uno de ellos finalmente habló, no por remordimiento, sino porque entendió que la evidencia era abrumadora. Nos dijeron que solo nos quedáramos quietos, que no pasaría nada grave, que solo era para asustar al alcalde. Esa declaración me confirmó lo que ya sabía. Recibieron órdenes específicas de no intervenir. No fue negligencia, fue cumplimiento de instrucciones del crimen organizado. Y ahí es donde esta investigación se pone más oscura, porque alguien tuvo que darles esas órdenes, alguien con autoridad suficiente para que ellos obedecieran sin cuestionar. Pero déjame contarte algo que todavía me quita el sueño. Cuando el sicario disparó contra Manso y trató de huir, no fueron los escoltas quienes lo detuvieron, fueron ciudadanos desarmados, gente común que tuvo más valor que los supuestos profesionales. La multitud lo alcanzó, lo tiró al suelo, lo sometió. El atacante estaba vivo, desarmado, inmovilizado. Podía confesar quién le dio órdenes, quién le pagó, quién de los escoltas cobró para apartarse, y entonces uno de los elementos de la Guardia Nacional se acercó y lo ejecutó frente a decenas de testigos. ¿Fue una decisión espontánea o cumplimiento de una orden para silenciarlo? Esa pregunta me persigue porque si ese sicario hubiera hablado, habríamos destapado toda la red esa misma noche. Alguien necesitaba que ese joven de 19 años muriera antes de que pudiera confesar, y ese alguien llevaba uniforme oficial. Ahora déjame mostrarte la verdadera profundidad de esta traición. Mi equipo de inteligencia financiera rastreó depósitos sospechosos en las cuentas de varios escoltas. Encontramos 35,000 pesos distribuidos en pagos fraccionados, 20,000 3 días antes del ataque, 15,000 al día siguiente. Ese dinero no era para ejecutar a Manso, era para vender información. Alguien les pagó por filtrar su agenda, por confirmar que asistiría al festival, por reportar que ese día no llevaba chaleco antibalas, por enviar la ubicación exacta en tiempo real. Y lo más perturbador, dos de los escoltas detenidos ni siquiera eran quienes decían ser. Cuando crucé sus datos con el Sistema Nacional, descubrí inconsistencias graves. Uno tenía un acta de nacimiento con errores, otro un historial militar que no coincidía con los registros oficiales. Pero el caso que me dejó sin palabras fue el de Ramiro N., alias El Roca. Este hombre apareció en los registros como escolta certificado apenas 6 meses antes del ataque. El problema, yo tengo una fotografía de ese mismo rostro, tomada por el ejército un año atrás durante un operativo que coordiné contra el CJNG en Tepalcatepec. Pero no como víctima ni como detenido, sino como sicario activo del cártel. El Roca fue entrenado por el propio CJNG en técnicas de infiltración. Su especialidad, fingir lealtad, construir confianza, esperar el momento exacto. Era el escolta en quien Manso más confiaba, el que le abría la puerta de su camioneta, el que aparecía siempre a su lado en las fotos oficiales. Y esa noche del 1 de noviembre, 2 minutos antes del primer disparo, el Roca desapareció del perímetro de seguridad. Las cámaras lo captaron alejándose del kiosco justo cuando el atacante se acercaba. Coincidencia imposible. ¿Crees que el gobierno de México está haciendo lo suficiente para detectar infiltrados en las instituciones de seguridad o necesitamos una purga total del sistema? Dentro de un momento vas a descubrir algo que te va a dejar impactado. ¿Cómo identificamos la cadena completa de mando que ordenó este asesinato? Desde el sicario de 19 años hasta los operadores del más alto nivel del CJNG. Cuando recibí el informe completo con todos los nombres, todas las pruebas y todas las conexiones confirmadas, convoqué a una reunión de emergencia con mi equipo. Les dije algo que necesito que tú también entiendas. Si un infiltrado logró meterse en el esquema de seguridad de un alcalde, pueden haber decenas más en otras ciudades. Y tenía razón. Ordené una revisión ampliada de escoltas en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Los resultados fueron devastadores. Al menos 15 casos sospechosos de identidades manipuladas, historiales reciclados y conexiones con redes de financiamiento ilegal. Pero la pregunta que me mantiene despierto es brutal. ¿Quién colocó a estos infiltrados en sus puestos? Porque meter a un operador del CJNG en el equipo de seguridad de un alcalde no se logra con suerte. Requiere complicidad interna, omisión criminal o una red de corrupción que llega a niveles que muchos no quieren nombrar. Días después de las detenciones, recibimos una llamada anónima en la línea de inteligencia. Una voz temblorosa dijo: "El que los metió trabaja en Palacio de Gobierno". Esa declaración, si se confirma,
va a desatar la mayor purga política en Michoacán de los últimos 20 años. Y te voy a decir algo con total claridad. No me importa qué tan arriba llegue esta investigación, voy a seguir cada pista hasta sus últimas consecuencias. He sobrevivido a un atentado del CJNG con más de 400 balazos. Perdí compañeros en esta guerra. Llevo 3 impactos de bala en mi cuerpo. No voy a detenerme ahora porque algunos funcionarios se sientan incómodos. Déjame explicarte cómo opera la estrategia de infiltración del CJNG, porque esto que pasó en Uruapan no es único. Los hermanos Álvarez Ayala, conocidos como Runo y Redós, son lugartenientes directos del Mencho y han perfeccionado el arte de meter topos en las instituciones. Reclutan jóvenes sin antecedentes, entre 18 y 25 años, con necesidades económicas urgentes y sin opciones claras de futuro. Los entrenan, les fabrican identidades limpias, les dan historiales falsos, pero suficientemente buenos para pasar filtros de seguridad deficientes. Luego los insertan en corporaciones policíacas, en esquemas de escoltas, en puestos administrativos. Son células durmientes que esperan años si es necesario hasta recibir la orden de activación. El joven que disparó contra Manso, apodado El Cuate, era parte de este sistema. Osvaldo Gutiérrez Vázquez, 19 años, originario de Apatzingán, familiar directo de El Prángana, un operador del CJNG, lo reclutaron semanas antes. Lo tatuaron con símbolos de iniciación del cártel. Lo drogaron con anfetaminas para eliminar el miedo. Le dieron una pistola usada en homicidios previos y lo programaron como un proyectil humano desechable. Pero no actuó solo. La evidencia forense que yo mismo revisé confirma que hubo un segundo joven en el lugar, captado por las cámaras cortando el sistema de audio del evento minutos antes del ataque. Ese sabotaje provocó confusión entre los organizadores, distraídos justo cuando el atacante se acercaba al alcalde. Coreografía criminal perfecta. ¿Y el arma que portaba el cuate? Cuando la rastreamos descubrimos algo que me enfureció. Pertenecía a un lote decomisado por la Marina en Colima hace 2 años. Supuestamente debía haber sido destruido según protocolos oficiales. ¿Cómo terminó en manos de un sicario adolescente? La respuesta es simple y dolorosa. Desvío interno. Alguien dentro de la cadena de custodia que vendió o entregó esas armas de vuelta al crimen organizado. ¿Estás de acuerdo con que se investigue hasta las últimas consecuencias a todos los responsables, sin importar si son sicarios, policías o funcionarios de alto nivel? En los próximos minutos verás la verdad completa sobre cómo estoy desmantelando esta red de corrupción desde sus raíces. Aunque eso signifique enfrentar resistencias políticas y amenazas directas, mi respuesta a esta traición no se ha limitado a detener a los 7 escoltas. He desatado una limpieza profunda en todo el aparato de seguridad del país. Desde que asumí como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, implementé protocolos de verificación exhaustiva que van mucho más allá de simples revisiones de antecedentes. Cada elemento asignado a proteger funcionarios de alto nivel ahora pasa por exámenes de confianza renovados cada 3 meses, análisis forenses de redes sociales, revisión minuciosa de vínculos familiares, monitoreo financiero constante de sus cuentas y las de sus familiares directos. Pero yo sé que no basta con atrapar traidores después de que cometan el crimen. Hay que desmantelar la infraestructura que los crea. Por eso mi estrategia tiene 3 frentes simultáneos que estoy ejecutando ahora mismo. Primero, golpear las finanzas del CJNG sin piedad. Estoy congelando cuentas bancarias, interviniendo empresas fachada, rastreando flujos de efectivo internacionales y cortando los recursos que les permiten pagar sobornos y reclutar sicarios. Segundo, capturar a los operadores regionales que coordinan las células de infiltración, los RUNO, los R2, los cerebros detrás de la estrategia. Ya tengo identificados a todos y los operativos están en marcha. Tercero, reconstruir desde cero los protocolos de reclutamiento y capacitación de fuerzas de seguridad, eliminando cada punto vulnerable que el crimen organizado ha explotado durante décadas. Las detenciones de los escoltas han generado un efecto dominó que yo esperaba y que me dice que vamos por el camino correcto. En Michoacán, al menos 20 elementos de seguridad municipal han renunciado abruptamente en los últimos días. Algunos por miedo legítimo de ser investigados, otros porque saben que sus conexiones con el crimen organizado están a punto de ser expuestas. Perfecto, que se vayan. Prefiero tener menos elementos pero leales que tener un ejército de uniformados trabajando para el narco. En Uruapan, el nuevo esquema de seguridad que yo diseñé para proteger funcionarios ya no depende de corporaciones locales infiltradas. Ahora son elementos federales bajo mi mando directo, rotados constantemente, monitoreados en tiempo real con tecnología de punta y sin ningún vínculo previo con la región. Así es como se hace seguridad profesional. Y déjame hablarte de Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso. Esta mujer se ha convertido en un símbolo de valentía que me recuerda por qué hago este trabajo. En su última aparición pública declaró algo que me llegó al corazón. A Carlos lo mataron por ser valiente, pero su lucha no murió con él. Yo voy a seguir su legado, aunque me cueste la vida. Y está cumpliendo su palabra.
Ha presentado demandas civiles contra el gobierno estatal por omisión en la protección de su esposo. Exige la destitución de funcionarios que aprobaron las contrataciones de los escoltas infiltrados y encabeza manifestaciones semanales exigiendo justicia completa. Yo personalmente me he reunido con ella para garantizarle que esta investigación no se va a detener hasta que todos los responsables paguen. Este caso también ha generado reacciones internacionales que estoy aprovechando estratégicamente. Agencias de seguridad de Estados Unidos me han ofrecido cooperación completa en la investigación, especialmente en el rastreo de rutas financieras que el CJNG usa para pagar a sus infiltrados. La DEA confirmó que varios de los depósitos que encontramos en las cuentas de los escoltas detenidos provinieron de bancos en Texas lavados a través de empresas fantasma que operan a ambos lados de la frontera. Estoy coordinando operaciones conjuntas para desmantelar esas redes financieras. ¿Consideras que México puede ganar esta guerra? Si las propias instituciones están podridas desde adentro, ¿o crees que estamos dando finalmente los pasos necesarios para limpiar el sistema? Pronto entenderás por qué he convertido el caso de los escoltas traidores en mi prioridad absoluta, y cómo planeo usar esta investigación como modelo para purgar corporaciones de seguridad en todo el país. Lo que viene ahora es una guerra total contra la corrupción institucional. Yo no me voy a detener con los 7 escoltas detenidos. Mi objetivo es desmantelar toda la red que hizo posible esta traición. Ya tengo órdenes de aprehensión preparadas y firmadas contra funcionarios del gobierno de Michoacán que facilitaron la entrada de infiltrados. Ya tengo identificados a los operadores financieros del CJNG que manejaron los pagos a los traidores. Ya sé quiénes son los reclutadores que convierten jóvenes desesperados en armas humanas desechables. Y en 48 horas van a caer todos. Cada captura será pública y transparente. Cada evidencia será presentada ante medios de comunicación y ante la opinión pública. Cada responsable enfrentará el peso completo de la ley sin privilegios ni protecciones especiales, porque la única forma de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones es demostrando con hechos que nadie está por encima de la justicia. Pero te voy a ser honesto, la batalla más difícil no es contra los criminales visibles, es contra el sistema invisible de complicidad que los protege, contra los funcionarios que miran hacia otro lado a cambio de sobres con dinero, contra los jueces que liberan detenidos por supuestos tecnicismos legales, contra los policías que filtran información de operativos horas antes de que ocurran, contra toda la estructura podrida que durante décadas ha permitido que el crimen organizado opere con absoluta impunidad mientras el pueblo sufre. Y yo sé perfectamente que esta limpieza me va a costar enemigos poderosos. Funcionarios que pierden sus privilegios, criminales que pierden sus protecciones, políticos que pierden sus negocios turbios. Pero déjame decirte algo con total claridad. He sobrevivido a más de 400 balazos del CJNG cuando intentaron asesinarme en 2020. Llevo 3 impactos de bala en mi cuerpo. Perdí a 2 de mis escoltas esa madrugada. Si el crimen organizado no pudo detenerme con plomo, no van a detenerme ahora con amenazas ni presiones políticas. La muerte de Carlos Manso ha encendido algo en la conciencia colectiva de México que yo estoy decidido a alimentar hasta convertirlo en un movimiento imparable. La gente ya no acepta explicaciones vagas ni promesas huecas. Exige acción concreta, resultados verificables y castigo ejemplar para los traidores. Y yo lo sé porque leo los mensajes que me llegan, porque escucho a la gente en las calles cuando hago operativos, porque veo la esperanza mezclada con desesperación en los ojos de las víctimas cuando les prometo justicia. Por eso cada movimiento que hago es calculado para enviar un mensaje claro a toda la República: la era de la impunidad está terminando. Cada criminal capturado, cada red desmantelada, cada funcionario corrupto expuesto, es un paso más hacia un México donde servir al Estado realmente signifique servir al pueblo, no al mejor postor del crimen organizado. Los 7 escoltas detenidos van a pasar décadas en prisión cuando las pruebas que tengo contra ellos prosperen en los tribunales. Y voy a asegurarme personalmente de que cada audiencia se realice con total transparencia, de que cada evidencia sea presentada públicamente, de que la ciudadanía vea con sus propios ojos que esta vez sí hay justicia real. Pero su verdadero castigo no será la cárcel, será pasar a la historia como el símbolo de la traición más cobarde. Hombres que juraron proteger vidas y eligieron entregarlas a cambio de billetes manchados de sangre. Mientras tanto, en Uruapan, la vida intenta regresar a cierta normalidad. Pero algo cambió para siempre en esa ciudad, y yo lo veo como algo positivo. Los comerciantes que antes pagaban extorsión en silencio por miedo ahora llegan directamente a denunciar ante mis elementos federales. Los ciudadanos que antes callaban porque no confiaban en las autoridades locales ahora marchan exigiendo protección real. Y los funcionarios que antes creían que podían jugar con 2 barajas, trabajar de día para el gobierno y de noche para el narco, ahora entienden que cada uno de sus movimientos está siendo vigilado por sistemas de inteligencia que yo personalmente superviso. Y ahora yo te pregunto directamente, ¿crees que el caso de los 7 escoltas traidores será recordado como el punto de quiebre definitivo en la lucha contra el crimen organizado en México? ¿O simplemente como otro capítulo más
en la interminable historia de violencia y corrupción? La respuesta depende de lo que hagamos todos a partir de este momento. Porque te voy a decir algo que he aprendido en más de 20 años combatiendo al narco. Esta batalla no se gana solo con operativos policiales y militares. Se gana cuando cada ciudadano decide que ya basta, que no vamos a tolerar más uniformes manchados, que vamos a exigir instituciones limpias, aunque duela, aunque incomode, aunque revele verdades que muchos preferirían seguir ignorando. Yo lo he dejado claro en cada conferencia de prensa, en cada operativo, en cada decisión que tomo. Esto apenas comienza. Los 7 escoltas son la punta del iceberg. Debajo hay una estructura masiva de infiltración, corrupción y complicidad que va a tomar años desmantelar completamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, hay una voluntad política real de hacerlo sin concesiones. Por primera vez los traidores están siendo expuestos públicamente, sin importar qué uniforme lleven o qué conexiones políticas tengan. Por primera vez, las víctimas están viendo justicia tangible, en lugar de promesas vacías que se las lleva el viento. México está en una encrucijada, histórica, y yo lo sé perfectamente. Podemos seguir fingiendo que todo está controlado mientras el crimen organizado devora nuestras instituciones desde adentro como un cáncer silencioso. O podemos enfrentar la verdad incómoda, dolorosa y brutal de que hemos permitido durante décadas que nuestro sistema se pudra, por complacencia, por miedo o por complicidad directa. Los 7 escoltas traidores nos obligan a todos a mirarnos al espejo y hacernos las preguntas más difíciles. ¿Cuántos más están allá afuera con uniforme oficial pero lealtad criminal? ¿Cuántos jueces, cuántos fiscales, cuántos policías, cuántos funcionarios sirven realmente a 2 amos? Y la pregunta más importante de todas, ¿estamos finalmente dispuestos como nación a hacer lo necesario para limpiar el sistema, aunque eso signifique destruir estructuras completas y reconstruirlas desde cero con transparencia total? Mi respuesta personal es clara y la he demostrado con acciones, no con palabras. Sí, estoy dispuesto. Y estoy preparado para pagar cualquier precio político o personal que esa decisión implique. Porque yo sé por experiencia propia lo que es ser traicionado, lo que es sobrevivir a un atentado coordinado por el mismo crimen organizado que ahora infiltra nuestras instituciones. Sé lo que es perder compañeros de armas en esta guerra que parece interminable. Y sé con total certeza que si no actuamos ahora con fuerza total e inteligencia estratégica, México no va a tener una segunda oportunidad de rescatar sus instituciones del secuestro criminal. Los próximos meses van a ser decisivos para el futuro de la seguridad en México. Habrá más detenciones que incomodarán a muchos, más revelaciones que expondrán complicidades en niveles que algunos no quieren ver, más dolor institucional antes de cualquier posibilidad de sanación real. Pero al final de este camino difícil, si logro completar lo que me he propuesto con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México finalmente podrá comenzar a curarse de la infección profunda que lo ha consumido durante décadas. Los 7 escoltas traidores no serán recordados como mártires ni como víctimas del sistema. Serán recordados exactamente como lo que son. El momento histórico en que México finalmente dijo basta y comenzó el proceso doloroso pero necesario de recuperar sus instituciones del crimen organizado que las había secuestrado y podrido desde dentro. Y termino diciéndote esto con toda la convicción de alguien que ha dedicado su vida entera a esta causa. Voy a seguir adelante sin importar las amenazas, sin importar las presiones políticas, sin importar cuántos enemigos poderosos me hagan el camino. Porque cada vez que veo los ojos de Grecia Quirós exigiendo justicia para su esposo asesinado, cada vez que leo los nombres de los alcaldes, periodistas y ciudadanos valientes que el crimen organizado ha callado con balas, cada vez que recuerdo los rostros de mis compañeros, caídos, reafirmo mi compromiso de no detenerme hasta ver un México donde las instituciones sirvan realmente al pueblo y no a los intereses criminales que durante tanto tiempo las han controlado desde las sombras.